¿Cómo? No escuché nada, Cristian. Se te escucha muy... Espera que me muteo para ver si te puedo escuchar mejor. Cristian, si no te funciona el micrófono, escribí en el chat lo que me acabas de preguntar porque no te entendí nada, se escuchó todo entrecortado. No sé si soy yo o es tu micro, me parece que no están dando muy bien. Bueno. Escribí en el chat mejor, Cristian. Sí, por favor. Sabemos que cuando decimos psicofarmacología estamos hablando de la interacción entre diferentes fármacos y la química cerebral. ¿Sí? ¿Por qué la química cerebral? Y porque, bueno, justamente actúan, ¿sí?, sobre diferentes neurotransmisores, como los que ya conocimos, o por lo menos los que ustedes ya conocen, con respecto a si es que vieron sistema nervioso, ¿sí?, en ciencias biológicas ya los tienen que conocer. La dopamina, la acetilcolina, los receptores GABA, la nora, la adrenalina, la serotonina, etc. ¿Sí? Cada medicamento, cada fármaco tiene una acción específica, ¿sí?, con respecto a estos neurotransmisores. Aumentan o reducen la capacidad del cerebro para utilizar un neurotransmisor determinado o específico, ¿sí?, en cuanto a la recepción, ¿sí?, en cuanto a la producción, a la interconexión, etcétera, ¿sí? Como bien dice acá, no producen la cura, pero sí reducen los síntomas de discapacidad y promueven una mejor calidad de vida. No siempre tienen que entender esto, que es una de las cuestiones que, como yo les decía, y que yo creo que ya se los comenté a ustedes, la mayoría de los trabajadores de salud, específicamente los médicos y los enfermeros, nos automedicamos. Porque conocemos los efectos, porque conocemos las drogas, porque las tenemos a mano, ¿sí? Entonces, el tema de la automedicación tiene que ver con esto. A veces no sabemos los riesgos, ¿sí?, que podemos llegar a tener con automedicarnos. La medicación psiquiátrica, la medicación psicofarmacológica, tiene que ser un coadyuvante a otros tipos de terapias, ¿sí? El tratamiento psicofarmacológico es también un tipo de terapia, pero no se reduce solamente a eso. Yo, si tengo algún problema, ¿sí?, lo primero que tengo que hacer es poder expresar lo que me pasa, poder encontrar en uno mismo, ¿sí?, esas herramientas y esos recursos para poder entender lo que sucede o lo que me sucede. Cuando a veces no lo puedo resolver, ahí es donde el médico decide, ¿sí?, o el psicólogo decide que requiero una ayudita más, entonces me van a dar medicación. Pero la idea es que sepan que lo ideal sería no medicar, porque todo fármaco que tiene acción a nivel del sistema nervioso, ese cerebro ya nunca va a volver a ser el mismo. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, hay que entender que muchas veces con un tratamiento, ¿sí?, en este caso psicológico, o tipo de terapia, y si necesito una ayuda un poco mejor o mayor y me dan un tratamiento psicofarmacológico, ¿sí?, puedo llegar a curarme o puedo llegar a reducir los síntomas. Pero no es que el psicofármaco te va a curar como te puede curar un antibiótico si tenés una angina. Si yo tengo una infección urinaria, me va a dar un antibiótico que tengo que tomarlo cada 12 horas por un determinado tiempo o determinadas semanas, y me curo, listo, se curó mi infección urinaria. Bueno, así no funciona con los psicofármacos, ¿sí? Por eso, la importancia de realizar un buen seguimiento del paciente, ¿sí?, de la persona que está en tratamiento psicofarmacológico, porque la idea es que empecemos a reducirlo y que no le demos más medicación. Por eso generalmente cuando damos medicación es cuando ya hay un trastorno un poco más severo o que dificulta, ¿sí?, la calidad o que disminuye la calidad de vida del sujeto. Cuando vemos que la terapia no está surtiendo efecto, entonces ahí es cuando se decide a pasar a la segunda, que es el tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Bien.
cuando se inicia un tratamiento, siempre se inicia de forma gradual, ¿sí? Empiezo con una cantidad, ¿sí?, X de miligramos y voy subiendo a medida que lo requiera el sujeto, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar siempre con la dosis mínima y voy a ir aumentando, dependiendo del requerimiento del paciente, voy a ir aumentando las dosis. ¿Mm? Así como empecé, así también digamos, termina o se intenta, ¿sí?, quitar el tratamiento. Es decir, si yo tengo que dejar de tomar pastillas o medicación, también me la tienen que sacar de forma gradual. No me la pueden cortar el tratamiento, no me pueden cortar el tratamiento de un día para el otro. También tiene que ser de forma gradual. Como empecé, así también me lo van a ir quitando, de manera gradual. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, cuando entendemos que este tratamiento tiene que ser visto como ayuda, por eso decimos coadyuvante, ¿sí? Lo importante, expresar lo que uno tiene, expresar lo que le pasa. Eso es lo importante. La terapia, ¿sí?, psicológica es fundamental. Bien, tenemos 5 clasificaciones o 5 categorías principales donde podemos encontrar los diferentes fármacos o grupos de fármacos, y que se caracterizan en los ansiolíticos, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo o también llamados antimaníacos o también conocidos como antirrecurrenciales, los neurolépticos o antipsicóticos y los antiparkinsonianos. Esos son los 5 grupos grandes de la medicación psiquiátrica, de la medicación que se utiliza en un trastorno dentro del campo de la salud mental. ¿Sí? Bien. Mientras me fijo el chat. Bueno, ahí sí, Cristian, ya está grabada la clase, así que no te preocupes. Bien, vamos a empezar. Una de las cuestiones que nosotros por eso les dimos a ustedes, cuando vimos cada trastorno, le dimos a ustedes el grupo, ¿sí?, de psicofármacos que se utiliza. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, dijimos que se utilizan los ansiolíticos y dijimos que se utilizan los antidepresivos. Es decir, estos dos componentes, es decir, estos dos grandes grupos, los ansiolíticos, conocido también que son los del grupo de las benzodiazepinas, junto con los antidepresivos se utilizan en los trastornos de ansiedad, estos dos. Cuando hablamos de trastorno de estado de ánimo, voy a utilizar antidepresivos y también estabilizadores del ánimo. Cuando hablamos de psicosis, que son los trastornos más graves, vamos a tener antipsicóticos. Pero, como tratamiento coadyuvante a los antipsicóticos, puede tener un paciente que sufre una esquizofrenia, antiparkinsonianos, estabilizadores del ánimo y ansiolíticos. Generalmente, lo que no se da en psicosis son antidepresivos. Pero después, los otros grupos, es decir, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y antiparkinsonianos, lo puedo tener en un paciente con esquizofrenia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, trastorno de estado de ánimo, estos dos. Estabilizadores del ánimo, trastorno del estado de ánimo, antidepresivos estabilizadores, antipsicóticos, antiparkinsonianos, ansiolíticos y estabilizadores. Y en el Parkinson específico se va a dar un antiparkinsoniano, ¿sí? Y en el caso de un paciente que sufra o que tenga un trastorno con neuroléptico antipsicótico, se va a dar también antiparkinsoniano. Esto ya lo vimos cuando vimos psicosis, creo que yo lo expliqué, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque este grupo grande de fármacos genera el síndrome extrapiramidal. ¿Y cómo yo trato de reducir estos síntomas? Con los antiparkinsonianos.
¿Por qué a un psicótico le doy estabilizadores del ánimo? Porque tienen muchas veces fluctuaciones en la afectividad. ¿Por qué le doy un ansiolítico? Y porque si está con un delirio o tiene alucinaciones, generan un aumento de la ansiedad. Por eso se da así. ¿Mm? Ahora vamos a ver específicamente cada uno de ellos. ¿Alguna duda hasta acá? Así fue como los dimos nosotros. ¿Mm? En cada trastorno. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Profe, por Bien, ahora. bien. Vamos con los ansiolíticos. Los ansiolíticos se los conoce también como las benzodiazepinas. Ustedes en el texto también tienen los hipnóticos y los barbitúricos, que también son ansiolíticos, ¿sí? Hay que saber que los ansiolíticos tienen generalmente un mecanismo de acción sedativa, ¿sí? Tranquilizan, sedan. Por eso se da en los trastornos graves de ansiedad, como el TOC, como la fobia social, como los ataques de pánico, ¿sí? Porque justamente contrarrestan o reducen esa ansiedad por ese efecto, ese mecanismo de acción sedativo. Después tenemos dentro del grupo de las benzodiazepinas, ¿sí? Es decir, de este grupo grande, los barbitúricos, que generalmente son miorelajantes y son más sedantes extremos, a lo que voy. Barbitúricos van a utilizar solamente en una cirugía donde requiero una mayor sedación y miorelajación del sujeto, o se da también en casos de intubación, digamos, larga, prolongada. ¿Por qué? Porque yo necesito una relajación, ¿sí?, muscular y una sedación extrema para poder intubar al paciente, por ejemplo, cuando no todas las cirugías, pero algunas cirugías requieren intubación endotraqueal. Entonces necesito una miorelajación constante y profunda. Para eso se dan los barbitúricos, ¿sí? El fentanilo, por ejemplo. Otro que se suele dar para la sedación o incluso pacientes que están en coma medicamentoso, se da el midazolam. Pero estos barbitúricos forman parte también de las benzodiazepinas de los ansiolíticos. Pero tienen otro mecanismo de acción, por eso se lo utilizan de otra manera, ¿sí? Tienen muy buena tolerancia, es decir, no tiene tantos efectos adversos, pero lo que provoca es tendencias adictivas. Ustedes vieron Adicciones con el profe Ale, y saben que hay 3 características principales. Antes de ser adicto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usarlo, tiene que haber un abuso de esa sustancia o de ese fármaco, y después una dependencia, ¿sí? Es decir, los ansiolíticos generan dependencia física y psicológica, ¿sí? Por eso, para los trastornos de ansiedad, se dan antidepresivos. Porque, ¿qué pasa? Un paciente que sufre de ataques de pánico, ¿sí?, o crisis de pánico, sabe que mañana tiene que ir a rendir un examen. Sabe que se va a poner... No, entonces, en vez de tomar una pastilla, tomo 3, para que no me agarre en el colectivo el ataque de pánico. Y lo usan como placebo, y lo único que hacen es generar dependencia física y psicológica del fármaco. No ayudan en nada. Por eso, que en el trastorno de ansiedad se dan más que nada como tratamiento específico los antidepresivos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están ahí? Sí, profesora. Perfecto. Bueno. Causa un efecto inhibidor o calmante en la respuesta de excitación cerebral. Por eso decimos que son sedativos. Por eso decimos que tratan de disminuir la ansiedad. Disminuyen el efecto excitatorio, ¿sí? Esa ansiedad lo único que hace es provocar un aumento de la respuesta de estos neurotransmisores. Entonces lo que hace el ansiolítico los disminuye, reduce esa excitabilidad cerebral, ¿sí? Por eso se los utiliza muchas veces como coadyuvante en tratamientos severos de ansiedad. Y por eso muchas veces se lo doy a un paciente psicótico, porque cuando está en la fase activa, lo único que lo seda
es esto. ¿Sí? Indicaciones de uso. Se usan en los trastornos y los síntomas de ansiedad, ¿sí? La abstinencia alcohólica, los trastornos convulsivos y epilépticos, ¿sí? El dolor neuropático y la sedación preoperatoria. No en epilepsia refractaria diagnosticada, porque para eso tengo los anticonvulsivantes. En el caso de tener una crisis convulsiva, ¿sí? Se suele dar un ansiolítico, que es el diazepam, ¿sí? Si yo tengo diagnosticado una epilepsia, me van a dar un antiepiléptico. Pero si supónganse que yo tengo una hipoglucemia, me baja a valores severos el azúcar en sangre, puedo convulsivar. Entonces, en ese caso, que es una urgencia, se da un ansiolítico, que es el Valium. Ahora vamos a ver. En la sedación preoperatoria, Profe, justamente para miorrelajar, ¿sí? lo mismo pasa con la fiebre, por ejemplo, cuando se produce una convulsión por fiebre, también se da diazepam o Valium. Eso va a depender, porque si yo tengo, obviamente que a veces no se sabe por qué convulsiva uno. Porque imagínate, hasta que me hagan, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, para saber si tiene hipoglucemia, le hago un hemoglucotest y enseguida voy a determinar, ¿sí? Pinchando en el dedito, cuánto tiene. Pero eso implica colocar una vía, eso implica poner un suministro de glucosa en sangre, endovenoso. Y si el paciente está convulsivando, ¿cómo le pones la vía? Entonces tengo que resolver la convulsión primero, para después ponerle la vía y elevarle el azúcar. La fiebre, le tomo la temperatura y tiene una temperatura de 45 grados, obviamente que la convulsión puede ser por eso. Pero tengo que tengo que disminuir esa convulsión para poder ponerle la vía y ponerle el antitérmico y Claro, ver por eso por en qué el tiene. caso de emergencia sí se usan Claro, en el estos, pero caso cuando de es la patología en sí de, por ejemplo, la epilepsia, no. Se usan no, los anticonvulsivantes. claro, porque generalmente los anticonvulsivantes no te van a, puede ser que convulsive el paciente si tiene epilepsia, puede ser que convulsive, pero bueno, hay que hacer un recuento, ¿sí? De Valcote o de la medicación que tenga, un recuento de carbamazepina, porque obviamente que hay un rango, ¿no? Que requiere el fármaco para saber si me está faltando quizás un poco más de dosis, que por eso está convulsivando, pero un paciente que está con tratamiento antiepiléptico, en realidad eso evita la convulsión, ¿no? Hay que tener un seguimiento, obviamente. Y la sedación preoperatoria, por ejemplo, se da si yo voy a tener una cirugía anterior, se suele dar, porque obviamente voy a estar nerviosa por la cirugía, entonces se suele dar. Por ejemplo, si es una cirugía no invasiva, que requiera una miorrelajación, se suele dar Valium intramuscular, por ejemplo, una cirugía de hemorroides, que es una cirugía, digamos, de poco invasiva y que generalmente es ambulatoria, se da intramuscular un Valium para que el paciente esté un poco más relajado, ¿no? Y no esté tan alterado, tan nervioso. Contraindicaciones. Obviamente son las contraindicaciones, es decir, a quién no le debo dar los ansiolíticos, ¿sí? Está contraindicado depresión del sistema nervioso, obviamente, porque si yo ya tengo un paciente que está estuporoso, si yo le doy un diazepam, termina comatoso después, ¿sí? Dijimos que tiene un efecto, reducción de la excitabilidad, tiene un efecto inhibitorio. Entonces, si yo ya tengo una depresión previa del sistema nervioso, no le voy a dar un ansiolítico o una benzodiazepina. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, porque obviamente tiene un contacto transplacentario, es decir, atraviesa la placenta y obviamente la leche en las mamás que están en periodo de lactancia o lactantes. Niños y ancianos, porque ya sabemos que es un grupo etario muy particular, es un grupo en el cual hay que tener mayor cuidado, ¿sí? Es decir, si voy a tener en cuenta a los niños, bueno,
hay una medicación, una dosis específica para los niños, y lo mismo con los ancianos. Presencia de difusión hepática o renal, es decir, la mayoría, casi podría llegar a decir, no es que tengo la certeza, pero por lo menos un 75% de todos los fármacos que consumimos tienen absorción renal y hepática, ya sea antibióticos o cualquiera sea. Entonces, obviamente que se absorbe primero por el estómago, pero después tiene metabolismo. El metabolismo, cómo se metaboliza la droga es a través del hígado y del riñón. Entonces, obviamente, si ya hay una disfunción en esa medicación, en esas funciones, perdón, tendría que tener en cuenta esta medicación. Tendría que ser un poco más exhaustiva, ¿sí?, la evaluación y el seguimiento en este tipo de personas. Y con antecedentes de adicción a drogas, obviamente que voy a tener mucho en cuenta esto, porque dijimos que los ansiolíticos o las benzodiazepinas producen adicción, ¿sí? Producen dependencia física y psicológica. Entonces, obviamente, si ya hay antecedentes de adicción, no le voy a dar eso, porque se va a terminar volviendo adicto al clonazepam, por ejemplo. Y no voy a resolver absolutamente nada. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. si bien está contraindicado en las mujeres embarazadas, por ejemplo, si tengo una embarazada en una crisis de ansiedad, ¿qué se hace en ese entonces? Siempre se va a dar las dosis mínimas para evitar un mayor riesgo fetal. Siempre se va a pero dar se las le dosis da igual, nada más que en las 12 mínimas. pero en dosis mínimas. Muy, Okay. Muy controlado, y generalmente, si está muy ansiosa, lo primero que vamos a hacer es la contención verbal. Si no cede, ¿no? Bueno, se verá, el médico ya decidirá qué tratamiento darle, pero se tiene que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Obviamente que yo les dije que esto es en casos extremos, en casos que ya te imposibilita vivir normalmente o que tu calidad de vida disminuye. Si uno está ansioso porque, supónganse que la embarazada está ansiosa porque ya está en fecha de parto y no sabe si va a ser cesárea, bueno, eso se puede calmar tranquilamente con una contención verbal, no hace falta medicar. ¿Sí? ¿Me siguen? Claro, pero en caso de que tenga algún trastorno de la ansiedad, sí. Bueno, en ese caso, si Es una supónganse suposición, o sea, me surgió supónganse que la duda. estaba en tratamiento ya por un TOC severo, supónganse, y se queda embarazada, bueno, el médico va a tener que evaluar ahí, ¿sí? Quizás le suspende los ansiolíticos y le da solamente antidepresivos, o le aumenta las dosis de antidepresivos y le saca el ansiolítico. Igual la mayoría de la medicación tiene efectos en el feto, es así. Lo mismo si tomas alcohol, si fumas, etcétera, ¿no? Es así. Pero bueno, se trata de controlar y de tener un seguimiento un poco más exhaustivo en cuanto a estas cuestiones. Y acá están las drogas más utilizadas, ¿sí? Por ejemplo, acá ya les digo, falta el fenobarbital, falta el midazolam, que dijimos que son los barbitúricos, ¿no? Pero yo acá lo que les puse son los fármacos más usados en los tratamientos dentro del campo de la salud mental. Hay muchos, hay millones, pero si ustedes van a valorar, ¿sí?, el tratamiento psicofarmacológico de un sujeto que tenga algún trastorno dentro del campo de la salud mental, tiene que conocer, no pueden no conocerlos, ¿sí? ¿Qué son estos? Este es el nombre de la droga y este es el nombre comercial: alprazolam, Alplax, clonazepam, ribotril, diazepam, Valium, y lorazepam, me faltó la M acá, va una M, Trapaz. ¿Sí? Vieron que terminan todo en PAM, ¿no? Estos, el Alplax y el ribotril, ¿sí?, su presentación es de forma vía oral, comprimidos, ¿sí? El diazepam y el lorazepam, su presentación es en comprimidos y en ampollas, para darse de manera intramuscular y o endovenosa. Algo que tienen que anotarse y que no se tienen que olvidar, así como seguro que las profes les comentaron, ojo con el potasio endovenoso. Bueno, lo mismo pasa con el Valium. En el caso
de tener una crisis convulsiva y que yo tengo que reducirla porque tengo que colocar una vía o tengo que intubar o lo que fuere, si se da el Valium de forma intramuscular profunda o vía rectal por medio de una sonda. Diluido lento. Si yo le doy Valium endovenoso al paciente, le voy a producir una depresión y se puede morir. Puede entrar en coma, en realidad, la muerte no, pero puede entrar en coma. ¿Sí? Porque justamente deprime tanto el centro respiratorio, al igual que la morfina, ¿sí? La morfina es un opiáceo que también viene de forma intramuscular y ustedes saben que la morfina llega a una meseta en donde produce un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Porque provoca depresión a nivel del sistema respiratorio. Pasa lo mismo con el Valium, porque es un miorrelajante, aparte de ser un ansiolítico. Miorrelaja, por eso lo uso en convulsiones, en crisis convulsivas. ¿Sí? Jamás dar Valium endovenoso, si no quiero provocarle un coma al paciente. ¿Mm? Si viene el médico y me dice, ponele un Valium endovenoso, ponéselo vos. No hay forma de justificar un Valium endovenoso salvo que quieras meter en coma a un paciente. ¿Me siguen? Deprime tanto el centro respiratorio que se puede incluso parar. Se puede parar el corazón. Profe, entonces para el coma farmacológico se da diluido el Valium endovenoso. Cuando estamos en coma nos van a dar Valium, nos van a dar otra cosa, nos van a dar mida o otro tipo de barbitúrico. Cuando yo estoy en coma medicamentoso. Se va a dar otro tipo de barbitúrico, otro tipo de benzodiazepina o de ansiolítico. No el Valium. ¿Sí? El Valium es para mí relajar en caso de una crisis convulsiva. Uy, el perro se puso loco. O en caso de una sedación preoperatoria. ¿Sí? Durante la cirugía ya el anestesista va a saber qué barbitúrico ponerme para que yo me quede dormida. ¿Sí? O para que siga dormida. En el caso del diazepam, nosotros generalmente lo damos de forma intramuscular o vía oral. ¿Sí? En el caso de crisis convulsiva, si tengo que disminuir esa crisis, se da de forma vía rectal, ¿sí? Lento, diluido lento. ¿Sí? Se diluye generalmente en destroza o en agua destilada, porque a veces suele precipitar, dependiendo de la forma en cómo lo preparo. ¿Sí? Y el lorazepam también viene de manera intramuscular y se puede dar, el LORA sí se puede dar bajo un control estricto de enfermería y del médico, se puede dar endovenoso. Cuando se da el LORA endovenoso en paralelo, no en bolo, nunca en bolo, siempre en paralelo diluido, se lo da en casos de catatonía medicamentosa. No la esquizofrenia catatónica, que es otra cosa. Muchos pacientes que sufren, que tienen o padecen una psicosis, muchas veces la acumulación de la medicación provoca catatonía medicamentosa. Entonces, en la jerga médica decimos hay que lavarlo y eso implica suspensión automática de la medicación, se coloca un plan a chorro las primeras 2 horas, después un plan alto, 42 gotas alternado, y en paralelo a 7 gotas o 21 microgotas por minuto se coloca un plan con 3 ampollas de lorazepam. Pero en casos extremos de catatonías provocadas por la medicación, por la intoxicación medicamentosa que generalmente los provocan los neurolépticos. Es el único caso que se da el LORA endovenoso. ¿Sí? Después lo demás, generalmente es intramuscular o vía oral. Intramuscular viene de 4 miligramos, la ampolla, 2,5 vía oral. ¿Sí? El alprazolam viene de 0,5, de 1, de 2, y creo que hasta de 5, no, hasta 2. El clona viene de 5. El Valium viene de 4, o de 10, o de 5, dependiendo si es vía oral o intramuscular. ¿Sí?
Eso depende de la presentación del laboratorio. Entonces, estos dos, tenemos dos formatos, ampolla y comprimidos, y estos dos solamente comprimidos. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, mientras me tomo un mate. A nivel del sistema nervioso, estos son los efectos adversos o efectos secundarios que provoca este tipo de fármacos. A nivel del sistema nervioso, somnolencia, mareos, vértigo, ataxia, letargia, cefalea, irritabilidad, visión borrosa, trastornos del sueño. Ya sea una hipersomnia o a veces insomnio, de conciliación, de mantenimiento, dependiendo. Por esto, por lo que causa a nivel del sistema nervioso central, es principalmente la somnolencia, ¿sí? Puede provocar narcolepsia. Por eso no se debe mezclar con alcohol, porque ahí es para donde pasa la mayoría de los accidentes, cuando mezclan alcohol con una benzodiazepina. ¿Sí? Por eso las personas que están en tratamiento con algún tipo de ansiolíticos no deben conducir, no deben tomar alcohol, ni tampoco trabajar en una maquinaria que genere un riesgo. No pueden trabajar en una fábrica, en una, no sé, en una plancha que tienen que cortar, no sé, un cartón o una plancha de acero. No pueden trabajar ahí porque generalmente suelen tener estos síntomas característicos de la medicación, ¿no? La narcolepsia, la somnolencia, los mareos, ¿sí? A nivel gastrointestinal van a tener náuseas, vómitos o anorexia, generalmente no da hambre. Entonces hay que tener un control del peso. A nivel cardiovascular, palpitaciones, taquicardia e hipotensión. Muchas veces estas palpitaciones y esta taquicardia es compensatoria ¿a qué? A la hipotensión. ¿Sí? Pero muchas veces tienen palpitaciones solamente sin tener hipotensión, por ejemplo. Entonces hay que tener un control estricto, por lo menos mínimo cada 3 meses o cada 6 como máximo, de un electro. ¿Sí? En donde nosotros tenemos que determinar que el electro esté bien, que no tenga ninguna presencia de una FA, por ejemplo, de arritmias o lo que fuere, extrasístoles, etc. ¿Sí? Y obviamente tener en cuenta esto, que genera dependencia física y psicológica. Entonces, ¿es necesario que me den al Plax cuando yo puedo resolverlo de otra forma? Y lo ideal sería que no. Lo ideal sería que lo puedas resolver de otra manera. En el caso extremo, en que ya yo no puedo con mi vida, ¿sí? Entonces ahí sí el médico va a ver y va a decir, no, bueno, vamos a, o el psicólogo, generalmente sepan que el psicólogo no medica, pero el psicólogo lo que sí puede hacer es sugerirnos que veamos a un psiquiatra y es el psiquiatra el que nos va a evaluar y nos va a indicar la medicación. El único que indica el tratamiento psicofarmacológico es el médico, el psiquiatra. ¿Sí? Bien. Vamos con los antidepresivos. Ya esto lo vimos, ¿sí? Esto lo vieron con el profe Lucas. Así que yo no me voy a detener en ver qué es la depresión, ¿sí? Esto ya es algo que más que nada escuetamente cuenta qué es la depresión, ¿sí? Sepan que hay ciertos neurotransmisores que en cuanto a la receptabilidad y en cuanto a la estimulación hay una disminución, ¿sí? Entonces esto puede llegar a reducir o producir la depresión, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de dar este antidepresivo, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede. Por eso que muchas veces también en los trastornos de ansiedad se lo suele dar, porque hay una concentración mayor de ciertos neurotransmisores o porque hay una disminución en la producción o receptabilidad, ¿sí? La recepción de los neurotransmisores, entonces por eso se da un antidepresivo también en caso de trastornos de ansiedad. Y aparte porque los ansiolíticos producen adicción, así que no, por eso también. Mejorar el estado de ánimo, se lo usa en trastornos bipolar, ve que acá aparece la esquizofrenia,
En casos de alcoholismo, ¿sí? O trastornos de la alimentación, la disfunción del sueño, etcétera, ¿sí? Clasificación. Tenemos 3 categorías de antidepresivos, que son los inhibidores de la aminomonoxidasa o aminooxidasa, las siglas es el IMAO. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, que tiene que ver porque con la farmacodinamia se unen 3 cadenas acá, ¿sí? Por eso son tricíclicos, 3 ciclos, ¿sí? Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los más utilizados para los trastornos de ansiedad y para los trastornos del estado del ánimo. Pero recuerden que para los trastornos del estado de ánimo se utiliza también como tratamiento coadyuvante los estabilizadores del ánimo. No solamente con estos, ¿sí? Quizás algunos pacientes requieran una ayuda más y por eso se dan los estabilizadores del ánimo, ¿sí? De los 3 se utilizan todos. Este ya es el que se está dejando de utilizar, que son los IMAO, porque vinieron estos, que son más nuevos, que obviamente tienen muy buena acción farmacológica, ¿sí? Muy buen mecanismo de acción y muy buena adaptación de los pacientes. Entonces se utiliza generalmente los SIRS, como decimos nosotros, ¿sí? Que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Lo mismo, embarazo y lactancia, infarto agudo de miocardio, diabetes, angina de pecho e hipertiroidismo, antecedentes de crisis epilépticas y tendencias suicidas. ¿Por qué está contraindicado dar un antidepresivo y en qué casos se da, no se debe dar si hay tendencias suicidas? ¿Se acuerdan? Ustedes lo vieron con el profe Lucas esto. Hola. ¿Qué pasó? Los dejé mudos. Esto lo vieron. Lo tendrían que haber visto. O por lo menos yo sé que Lucas lo dio. Así nomás se los digo. Que no lo recuerde es otra cosa, ¿no? Ustedes que no lo recuerden es otra cosa. Bueno, vuélvala a releer. ¿Por qué no dar un antidepresivo en caso de qué? Trastorno que tiene que ver con los estados del ánimo. Pregunta de examen. Bueno. Vayan viendo dónde tengo que reforzar ciertas cuestiones, ¿sí? Acuérdense que había varios trastornos dentro de los que se considera estado de ánimo, había muchos. No es solamente la depresión, había otros más. Bueno, vayan viendo. Bien, los más usados. Vieron que en su gran mayoría, ¿qué hay? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué tenemos? El citalopram, el aripiprazol, el citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y venlafaxina. Generalmente, los más utilizados para el trastorno depresivo, se utiliza los de la fluoxetina para abajo. La fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y la venlafaxina tienen muy buena acción farmacológica en cuanto a los síntomas, ¿sí? Entonces se utilizan estos, pero sepan que cualquiera de los dos cualquiera de los que están arriba, la amitriptilina también, pero vieron que este es un tricíclico, se da en casos específicos, acá falta la lamotrigina también, pero bueno, generalmente se suelen dar este tipo de medicación, este tipo de clasificación, que son los que inhiben la serotonina, la recaptación de serotonina, en los casos de trastornos depresivos y en los casos de trastornos del estado de ánimo y en el caso de los trastornos de ansiedad también, ¿sí? Bien, efectos secundarios o efectos adversos. Al nivel del sistema nervioso, letargo, sedación, visión borrosa, fotosensibilidad, agitación, cefalea, apatía, confusión, somnolencia, debilidad, vértigo, ansiedad.
son más síntomas negativos o son más síntomas que lo que realmente, ¿no? Por eso digo, la medicación no tiene que pensarse como la panacea. No, la medicación coadyuva, da el empujoncito, por decir así. ¿Sí? No tengo que pensar que mi trastorno se va a curar tomando pastillas, porque así ya estoy mal. ¿Sí? A nivel del sistema gastrointestinal, se queda de boca, estreñimiento, náuseas, vómitos, aumento de pérdida de peso, alteración del apetito y en los sabores, diarrea. En cuanto a nivel cardiovascular, hipotensión ortostática, arritmias, alteraciones en el electroencefalograma, generalmente FA o extrasístoles, taquicardia, palpitaciones y parestesias e infarto, casos extremísimos y no controlados. ¿No? Si yo tengo una persona que está en tratamiento psicofarmacológico con antidepresivos y tiene ideas suicidas, si se toma el blister completo, es decir, 70 comprimidos, voy a provocar esto. ¿Sí? Por eso digo, casos extremos. Sobremedicación, intoxicación. ¿Mm? Acá hay una compañera que preguntó algo. Ah, muy bien, Paula. En la bipolaridad, claro, tal cual, claro que sí. Acuérdense cuando cambiaba el switch de la manía, ¿se acuerdan? Si yo le doy esto, ¿qué hago? Le doy un empujoncito, ¿sí? ¿Se acuerdan? La bipolaridad, bueno, si no me acuerdo, voy al releer. Porque potencian la idea, ¿no, profe? Exactamente. Y se puede dar, porque te justo estaba revisando los apuntes, clozapina. Tengo anotado En ya. caso de la manía, claro, Claro. claro. Sí. Se da eso o se da otra cosa, ¿sí? Obviamente que va a depender del paciente, va a depender de cómo digamos, se va adaptando a la medicación, al tratamiento. Pero bueno, por eso nosotros, cuando empezamos un tratamiento, nosotros me refiero a nosotros equipo, ¿sí? Ustedes el día de mañana, ¿sí? Tenemos un control del sujeto. A eso vamos cuando decimos seguimiento. No es seguimiento solamente del trastorno del estado, sino seguimiento de todas estas cuestiones. ¿Sí? Yo debo saber cómo se está adaptando a la medicación, si tiene más síntomas negativos, es decir, negativos me refiero, si tiene más síntomas adversos, ¿sí? Que positivos, que buenos, ¿no? Si mejora, si mejoró, si no mejoró, si esto le provocó alguna alteración cardiovascular que antes no tenía. Por eso digo, los controles clínicos deben ser exhaustivos, como mínimo cada 3 meses, ¿sí? Y como máximo cada 6, es decir, 2 controles anuales, ¿sí? De laboratorio, función renal, función hepática, valoración cardiológica, ¿sí? Y obviamente, si aparecen otros síntomas a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, por eso muchas veces los pacientes dejan de tomar la medicación, primero porque se sienten bien y segundo porque tiene tantos efectos adversos que yo no la quiero tomar más. Deme otra cosa, doctor. Aumenté de peso, desde que empecé el tratamiento aumenté 20 kilos, ¿no? Entonces, por estas cuestiones también a veces es difícil la adherencia al tratamiento. Y como yo se los dije una vez, una cosa es empezar el tratamiento por ciertos síntomas y otra cosa es haber tenido un tratamiento primero, haberlo abandonado y volver a empezar, ¿sí? Generalmente, las crisis reagudizadas o las exacerbaciones del cuadro de base son mucho peores, ¿sí? O son mucho más exageradas si ya tuvo un tratamiento previo. Por todas estas cuestiones, ¿sí? Bien, estabilizadores del ánimo se suelen dar, también conocidos como antirrecurrenciales, ¿sí? O anticonvulsivantes, también porque tienen un efecto, ¿sí? Anticonvulsivo. Hay mucha medicación que se utiliza para la convulsión per se o para las epilepsias,
¿sí? Pero que también tiene un efecto a nivel de estabilizador del ánimo. Por eso digo, todo lo que, ¿de qué depende? De la dosis, de los miligramos día que yo recibo o que yo administro. De eso va a depender. Si va a tener una función u otra, ¿sí? También conocidos como antimaníacos. Se lo utiliza para tratar oscilaciones extremas de estado de ánimo, la manía, el trastorno bipolar, también las convulsiones, las epilepsias, epilepsias refractarias o crisis epilépticas reagudizadas. ¿Sí? El carbonato de litio es por decir, el fármaco premium, ¿sí? O el más relevante que se da en casos de manías, trastorno maníaco. Porque es ¿sí? La cualidad justamente es el más efectivo para el tratamiento de la manía. ¿Sí? Por eso digo que a veces no se suele dar un neuroléptico o antipsicótico, como dijo la compañera, la clozapina, sino que se da el litio. Pero ¿qué pasa? El litio produce intoxicación medicamentosa. Por eso al paciente le debo realizar mensualmente una litemia. Es el recuento de la concentración de litio en sangre. Tiene un cierto rango. Si ese rango se excede del valor normal, se debe suspender, porque puede provocar una intoxicación medicamentosa. ¿Sí? Ahí está. ¿Esto ya lo dije? Sí. Esto ya está. Contraindicaciones las mismas, siempre, embarazo y lactancia, personas ancianas, trastornos metabólicos, enfermedad, antecedentes cardíacos o de insuficiencia renal. Una de las cosas que también el litio principalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Si yo no tengo un control exhaustivo del litio en sangre, de la concentración de litio en sangre, puedo provocar esta intoxicación que va a tener, obviamente, diaforesis, toxicidad, etc. ¿Ven? Acá lo dice. Los fármacos más utilizados es el litium, nombre comercial, y litio, ¿sí? Carbonato de litio, el nombre de la droga. Esperen un segundo. Perdón. Bien, y después tenemos los anticonvulsivantes, pero que también se los conoce como antirrecurrenciales o como estabilizadores del ánimo, que es el tegretol o la carbamazepina, el divalproato de sodio o valcote, gabapentina, ¿sí? O gabapentin, y la motrigina, que les dije que también es un ADT, ¿sí? Entonces, también se lo puede tomar como un estabilizador del ánimo. Tiene doble función, ¿sí? Entonces, esta medicación generalmente se da también en psicosis por los cambios bruscos en la fluctuación de la afectividad, no del estado de ánimo, de la afectividad. Estado de ánimo es una cosa, afectividad es otra. Tengo que tener en claro eso. La afectividad tenía una característica muy particular, que ya se lo explicó el profe aquella vez cuando vieron semiología, y los estados de ánimos tienen fluctuaciones normales, ¿sí? Pero cuando hay fluctuaciones severas en la afectividad, se suele dar estabilizadores del ánimo a los pacientes que sufren de psicosis, ¿sí? Bien. Esta medicación, el valcote, divalproato de sodio o valproato de sodio, sí produce toxicidad hepática, cirrosis hepática. Produce una necrosis del tejido hepático, ¿sí? Producto de la medicación. Por eso que yo debo tener un control exhaustivo también de la función hepática y renal del sujeto. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso, generalmente son los mismos. Sabemos que actúan en diferentes neurotransmisores. Entonces, el letargo, la somnolencia, ¿sí? El mareo, la cefalea, van a estar presentes en su gran mayoría, ¿sí? Produce también mucha sedación, produce fotosensibilidad y en casos extremos, coma.
A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, sabor metálico. Es muy característico esto de las personas que consumen litio. Dicen, cierto, todo tiene sabor a metal. Lo mismo con el balcote. Poliuria, indigestión, aumento de peso. Y acá está, hepatitis tóxica o cirrosis hepática fulminante. Principalmente el balcote. Y el litio, que provoca obviamente toxicidad por aumento del litio. A nivel cardiovascular, arritmia, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, hipotensión, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso ya severo, extremo. Y acá hay algo que se diferencia con otros tipos de características de los fármacos que produce, a nivel hematológico, produce por eso alteraciones. Por eso el litio, la litemia. Pueden provocar leucocitosis, aumento de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, agranulocitosis. ¿Sí? Por eso tengo que hacer un hemograma completo, por lo menos mínimo cada 3 meses, máximo 6. ¿Dudas hasta acá? Así hacemos un recreo. Voy a parar la grabación.